tardes. En el presente video ilustraremos todos los pasos que se tienen en el proceso ejecutivo. Los integrantes de este grupo están conformados por Daniel Alejandro Hernández, Kevin Salazar y Mateo González. El proceso ejecutivo es la demanda con la que se busca cobrar judicialmente una obligación. Sirve para que el juez ordene el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación respaldada por un título ejecutivo. Esta demanda tiene unos requisitos en el proceso. Aparte de los requisitos generales que debe cumplir una demanda y que están contenidos en el artículo 82. Este artículo 82 nos ilustra unas pautas o nos enumera unos pasos a seguir que se deben tener en este proceso. Y tenemos como primera pauta elegir o... Bueno, en este artículo podemos encontrar o nos ilustra brevemente o nos enumera unos pasos muy claros que tenemos como primer paso la designación del juez. Hay pasos que han cambiado con cuestiones a la pandemia, que es el nombre del domicilio de las partes. En estos tiempos ya lo que se requiere con exactitud es el correo de las partes y pues en su efecto el apoderado. En medio de la demanda pues se requieren unas pretensiones que son lo que se necesita o lo que son un fundamento estimatorio, unos hechos en los cuales se fundamenta la demanda. Importante la cuantía. La cuantía es como la pauta para fijar la determinación, también para fijar el juez y las demás que exijan la ley. De un título ejecutivo o el documento que preste mérito ejecutivo. El deudor puede ser ejecutado solo si hay un documento en el que conste una obligación clara, expresa y exigible de acuerdo al artículo 422 del Código General del Proceso. Pues si no es el caso, debe iniciarse un proceso declarativo, es decir, un proceso donde se declare la obligación que luego se ejecutará con un proceso ejecutivo. No sobra decir que el proceso ejecutivo, el demandante se denomina ejecutante y el demandado ejecutado. Bueno, también parte de unas obligaciones que se pueden cobrar en un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo procede por el incumplimiento de las siguientes obligaciones. Primera obligación, por obligaciones condicionales, siempre y cuando se haya cumplido la condición por ejecución por sumas de dinero o por obligaciones de dar, hacer o no hacer, o en su efecto por perjuicios. Hay varios ejemplos de obligaciones que se pueden ejecutar o cobrar coactivamente. Entre estas tenemos los contratos de arrendamiento, las promesas de compraventa, las letras de cambio, los pagarés, los contratos de compraventa, cualquier otra obligación legal que conste en un título ejecutivo. Excepciones previas en el proceso ejecutivo. En un proceso ejecutivo, el demandado puede interponer unas excepciones previas que están expresamente señaladas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Las excepciones previas y oportunidad para proponerlas. Estas excepciones deben interponerse en el recurso de reposición, como lo dispone el numeral 3 del artículo 442 del Código General del Proceso. Igualmente, con el recurso de reposición deben alegarse la ausencia de requisitos formales del título ejecutivo, pues si no se hacen en esa oportunidad, luego no se pueden alegar, según lo dispone el inciso 2 del artículo 420 del Código General del Proceso. El término para interponer las excepciones previas en el proceso ejecutivo, o el plazo o oportunidad legal, como desean llamarlo, para interponer dicho recurso, que es el de reposición, es contra el mandamiento de pago. Contra el mandamiento de pago tiene 3 días hábiles, contados desde la fecha en que se está notificado el mandamiento de pago, según lo dispone el artículo 318 del Código General del Proceso. Las excepciones, que también es un elemento importante, deben ser resueltas por el juez mediante auto.
pues estas previo al traslado del demandante o contraparte. También son 3 días de acuerdo al artículo 319 del Código General del Proceso. Hablando de excepciones de mérito en el proceso ejecutivo, podríamos pues hacer alusión que en el proceso ejecutivo se pueden presentar cualquier tipo de excepciones contra el mandamiento librado en ocasión del proceso ejecutivo. También podríamos, hablar un poquito del término para interponer esta excepción de mérito, que serían pues las anteriores, que podrían ser las que están enunciadas en el Código General del Proceso. Y esas mismas solo se pueden interponer dentro de 10 días siguientes al mandamiento de pago. El propósito del proceso ejecutivo es que el juez obliga el cumplimiento de la obligación estipulada. Entonces, una vez impetrada la demanda ejecutiva, la cual siempre debe estar acompañada del documento que presta mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento de pago si se trata de una suma de dinero o mandamiento ejecutivo en el cual se ordena al demandado que cumpla la obligación. Si las excepciones que el demandado no interponga no prosperan, entonces el juez ordenará adelantar la ejecución. Si la obligación es cumplida dentro del término establecido en el mandamiento ejecutivo, se procederá a condenar en costas al ejecutado. Pero si no se cumple con la orden del mandamiento ejecutivo y no se propusieren las excepciones en el tiempo estipulado para proponerlas, por medio de auto se ordenará seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo. Practicar la liquidación del crédito, el avalúo y remate de los bienes embargados y condenar en costas al ejecutado. En todo proceso ejecutivo, por regla general, está acompañado de la orden de embargo y secuestro de los bienes del demandado o ejecutado, siempre como una medida cautelar para garantizar la satisfacción de la obligación demandada. La petición de embargo y secuestro de los bienes del ejecutado se puede presentar junto con la demanda, siempre en un escrito separado. Y cuando se libre mandamiento ejecutivo, el juez ordenará los embargos y secuestros que considere procedentes. Una vez realizado, se ordena la ejecución, siempre y cuando las excepciones que se han presentado fracasen. Se ordena la liquidación del crédito y se procede al remate de los bienes, los cuales han debido ser embargados, secuestrados y avaluados previamente. Luego se entrega el producto del remate al acreedor en concurrencia a su crédito y las costas, y el remanente, si lo hubiera, se entrega también pues al ejecutado. Ahora bien, ¿el demandado puede impedir que le embarguen y le secuestren sus bienes? Para la respuesta a esa pregunta podemos decir que sí. El demandado puede impedir que le embarguen y le secuestren sus bienes, y esto lo podrá hacer desde que se formule la demanda en su contra y él preste caución en dinero o constituya una garantía bancaria o como una póliza de seguro por el monto que el juez señaló. Así se encuentra contemplado en el artículo 602 del Código General del Proceso. ¿Dónde se interpone la demanda ejecutiva? El proceso ejecutivo es competencia de los jueces civiles del circuito o municipales, según las competencias y los fueros de competencia establecidos en el Código General del Proceso, a partir del artículo 17 y los siguientes. Pero para estos procesos ejecutivos, conforme al fuero territorial, el artículo 28 del Código General del Proceso, el cual habla, que valga la redundancia, de la competencia territorial, nos dice que en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, como en estos casos, es también competente el juez del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita. En este orden de ideas, la demanda podrá ser en el domicilio del demandado o en la ciudad
donde se obliga. Para terminar de complementar algo que señaló el compañero Mateo, y es hablar sobre el decreto 806 del 2020, el cual pues cambia las pautas del juego, cambia las reglas y básicamente consiste en que ya no estamos hablando de domicilios, sino que estamos hablando de correos electrónicos, por medio de los cuales se van a notificar a las partes, y que el apoderado siempre deberá incluir en su demanda el correo que tiene registrado en el Registro Nacional de Abogados. Esto fue todo sobre el proceso ejecutivo. Muchas gracias.